En 1980, un grupo de científicos soltó 28 animales en un valle vacío del norte de Canadá y, literalmente, se dieron media vuelta y se fueron. No había cercas, no había collares de rastreo en todos ellos, no había plan de respaldo. Solo 28 cuerpos enormes caminando hacia un territorio donde su especie llevaba más de 100 años sin pisar. Meses después, esos animales desaparecieron por completo. Ni rastro, ni huellas, ni un solo sobrevuelo que lograra encontrarlos. El equipo que los había soltado pensó que lo había perdido todo, lo que en realidad estaba pasando bajo tierra, en el barro, en charcos que nadie había cavado en un siglo. Se convertiría en una de las historias de recuperación ecológica más impresionantes jamás documentadas. Esos 28 animales no solo sobrevivieron, cruzaron a nado un río que los propios biólogos consideraban infranqueable, fundaron manadas en tierras que ningún humano eligió para ellos, y, sin que nadie se los pidiera, empezaron a reparar un paisaje que llevaba generaciones apagándose en silencio. Hoy te voy a contar cómo pasamos de 28 animales soltados casi a ciegas a más de 1000 bisontes de bosque recorriendo un territorio más grande que Yellowstone, y por qué los científicos todavía no terminan de explicar del todo lo que esos animales lograron. Quédate hasta el final, porque la parte del suelo y los charcos te va a cambiar la forma en que ves a cualquier animal grande caminando sobre la tierra, el gigante que marcaba el ritmo del norte. Antes de hablar del rescate, hay que entender qué se había perdido realmente. Mucho antes de que existieran caminos, campamentos mineros o pueblos en el norte de Canadá, el bisonte de bosque dominaba por completo ese paisaje. A diferencia de su primo más conocido, el bisonte de las llanuras, el bisonte de bosque es más alto, con hombros mucho más macizos y un pelaje denso diseñado para inviernos que se extienden durante meses interminables. Un macho adulto puede pesar cerca de 1 tonelada, con fuerza suficiente para abrirse paso entre nieve profunda, solo para llegar hasta el pasto enterrado debajo. Durante miles de años prácticamente no tuvo rivales, salvo lobos y osos, y se convirtió en una pieza indispensable del ecosistema norteño. Su verdadero valor iba mucho más allá del tamaño. Cada manada, al moverse constantemente por praderas y humedales, desgastaba la vegetación vieja y abría espacio para brotes nuevos y más nutritivos. Sus pezuñas removían la tierra compactada, prácticamente arándola de forma natural, y los senderos que iban trazando se volvían auténticas autopistas para el resto de la fauna. Hasta su estiércol funcionaba como fuente de nutrientes para insectos, microorganismos y plantas. Podría decirse, sin exagerar, que a donde iba el bisonte, la vida lo seguía de cerca. Por eso los ecólogos lo consideran una especie clave del norte. Si su población colapsaba, se generaba una reacción en cadena que afectaba plantas, alimento disponible y hasta la distribución del resto de la fauna. Perder al bisonte de bosque no significaba perder solo a un animal enorme. Significaba desequilibrar por completo un sistema que llevaba miles de años en armonía, y ese equilibrio se rompió de forma violenta a finales del siglo XIX. Como un continente entero casi borra a una especie. A medida que la exploración comercial avanzaba hacia el norte, el bisonte de bosque se convirtió en un blanco codiciado por su carne, su piel y su valor comercial. Los rifles modernos hicieron que cazarlos fuera más fácil que nunca, mientras nuevas rutas de transporte abrían zonas hasta entonces prácticamente inaccesibles. En apenas unas décadas, manadas que antes cubrían valles enteros desaparecieron de casi todo su territorio histórico. Para principios del siglo XX, quedaban menos de 250 bisontes de bosque puros en todo el planeta. En 1922, Canadá creó el Parque Nacional Wood Buffalo para proteger a los sobrevivientes. Pero ahí ocurrió un error que casi termina de sellar el destino de la especie. Durante los años siguientes, el gobierno trasladó miles de bisontes de llanura hacia ese mismo parque. Los dos tipos se cruzaron entre sí, las enfermedades se propagaron por el contacto y la línea genética pura quedó irremediablemente mezclada. Para la década de 1940, los biólogos habían concluido que el bisonte de bosque puro ya no existía. Se consideraba extinto como población genéticamente distinta. Ahí debería haber terminado la historia.
no terminó, gracias a un avión y a un biólogo que decidió prestar atención a algo que casi cualquiera habría pasado por alto. En 1957, durante un vuelo de rutina, un biólogo del Servicio Canadiense de Vida Silvestre sobrevoló una zona aislada por más de 100 kilómetros de terreno difícil y avistó una manada distinta, con la joroba más alta y marcada. Las pruebas confirmaron lo imposible. Un grupo genéticamente puro de bisontes de bosque, libre de enfermedades, había sobrevivido en aislamiento absoluto sin que nadie lo supiera. Un pequeño grupo fue capturado y trasladado al Parque Nacional Elk Island, en Alberta, donde se manejó como un auténtico archivo genético viviente durante más de 2 décadas, formando la manada más sana y mejor controlada del país. Esa manada sería, años después, la base de uno de los planes de conservación más arriesgados que Canadá haya intentado jamás, la apuesta de Nahanni. A mediados del siglo XX, Canadá entendió que proteger a los pocos sobrevivientes que quedaban no bastaría si toda la población seguía encerrada en un puñado de zonas pequeñas. Bastaría un brote de enfermedad, un incendio forestal o un invierno particularmente cruel para borrar de un solo golpe décadas de trabajo. Así que los biólogos apostaron por algo más audaz: crear poblaciones nuevas en zonas que históricamente habían sido hábitat del bisonte de bosque. Después de meses de revisiones médicas y preparación logística, en junio de 1980, 28 bisontes, 16 hembras y 12 machos, fueron cargados en un avión de transporte militar rumbo a una zona cercana a Nahanni Butte, en el suroeste de los territorios del noroeste, junto a las montañas Mackenzie y la cuenca del río Liard. La manada no fue liberada dentro del Parque Nacional Nahanni, sino en la naturaleza vecina, una enorme extensión de praderas, bosques abiertos y pantanos que había sido su territorio natural antes de desaparecer más de un siglo atrás. Aún con toda esa planificación, nadie podía garantizar que aquello fuera a funcionar. El bisonte de bosque necesita un territorio enorme, y una manada puede recorrer decenas de kilómetros en pocos días buscando comida o huyendo de un entorno desconocido tras un traslado estresante. Existía un riesgo real de que se dispersaran demasiado o no encontraran pareja durante la primera temporada de apareamiento, y con eso todo el programa podía fracasar antes de empezar de verdad. Pero apenas unos meses después de abrir las puertas del avión, ocurrió algo que ningún experto había previsto. La manada que desapareció. Durante los primeros días, todo parecía marchar según lo planeado. La manada se alejó del punto de liberación para explorar su nuevo entorno, una reacción normal tras un traslado tan largo. Pero cuando comenzaron los primeros sobrevuelos aéreos a finales del verano de 1980, los resultados dejaron al equipo con un nudo en el estómago. Los aviones recorrieron cuadrícula tras cuadrícula sobre valles, bosques y praderas, pero la manada prácticamente se había esfumado. No había huellas profundas en el barro, ni praderas pastadas, ni rastro alguno en un territorio salvaje de miles de kilómetros cuadrados. Con cada día sin pistas, el ambiente en el campamento se volvía más pesado. Nadie quería especular en voz alta. ¿Se había dividido la manada en grupos demasiado pequeños para verse desde el aire? ¿Habían muerto cruzando un río, atrapados en un pantano, o cazados por lobos? Con una manada fundadora de apenas 28 individuos, cualquier pérdida dejaría una cicatriz permanente en su futuro reproductivo. Pero lo que realmente inquietaba a los biólogos era el riesgo de que toda la manada se hubiera dispersado tan lejos entre sí que machos y hembras no pudieran encontrarse durante el celo, condenando el proyecto en su primer año. Ese mismo otoño apareció la primera pista real, huellas cerca de Fort Nelson, Columbia Británica, a unos 150 kilómetros al sur del punto original. El hallazgo trajo alivio, pero abrió un problema nuevo. La manada no había muerto en masa. Había abandonado deliberadamente el sitio elegido por los humanos e iniciado una migración impulsada por puro instinto, sin que nadie supiera hasta dónde llegaría. Para 1981, la situación se veía sombría. Apenas 14 animales quedaban en la zona de Nahanni, la mitad de los liberados originalmente. La pregunta ya no era si la manada iba a crecer, sino si esos 14 sobrevivientes tenían suficiente resistencia
para aguantar unos años más de inviernos brutales. Huellas en la nieve y el primer rayo de esperanza. Después del golpe inicial, los conservacionistas aceptaron que no tenían control real sobre hacia dónde iba la manada. En lugar de forzarlos a volver, se dedicaron a rastrear cualquier pista en la enorme cuenca del río Liard. Durante años, la información siguió siendo escasa. Bisontes viviendo en bolsones dispersos, en bosques, pantanos y valles remotos donde rara vez alguien ponía pie. Nadie podía confirmar si la manada se estaba reproduciendo en silencio o simplemente resistiendo antes de desaparecer. El verdadero punto de inflexión llegó en 1985. Unos cazadores locales, manejando por un camino invernal cerca de Trout Lake, se toparon con un rastro enorme de huellas hundidas en la nieve, inconfundiblemente de bisonte de bosque, que se extendía por kilómetros. Eso demostraba que no eran solo un par de sobrevivientes solitarios, sino todo un grupo moviéndose y alimentándose activamente en la zona. Para los biólogos, fue la mejor señal recibida desde 1980. Los bisontes no solo sobrevivían, estaban empezando a expandir su territorio como corresponde a una manada verdaderamente salvaje. El gobierno canadiense decidió reforzar la apuesta. En 1989 se trasladaron 12 animales más desde Elk Island, y en 1998 se liberaron 59 bisontes adicionales al norte de Fort Liard. Ya no era un experimento de corto plazo, sino una cruzada de conservación de varias décadas, y esta vez, la naturaleza empezó a devolver esa paciencia, con resultados que muy pocos esperaban. De 28 a casi 1000 cabezas, casi 2 décadas de persistencia, comenzaron a rendir frutos de forma contundente. Tras los refuerzos genéticos de 1989 y 1998, la manada de Nahanni dejó de sobrevivir a duras penas. Empezó a reproducirse de manera constante, a dividirse en submanadas más pequeñas y a reclamar terreno de forma sostenida por toda la cuenca del río Liard, ignorando por completo las fronteras entre los territorios del noroeste, Columbia Británica y Yukon. Los sobrevuelos regulares en helicóptero mostraban números cada vez mejores. Un conteo de 2004 estimó la manada en unos 400 individuos. 7 años después, se mantenía sólida por encima de 430. Pero lo que más entusiasmó a los científicos no fue solo el crecimiento en número, sino cómo estaba funcionando la población. Ya no era un solo bloque gigantesco, sino varias manadas más pequeñas con territorios propios, lo que reducía el riesgo de que un solo evento catastrófico, un incendio, una enfermedad, una inundación, acabara con todo de un golpe. Además, el cruce ocasional entre grupos permitía el intercambio genético, algo fundamental para la salud de cualquier población salvaje a largo plazo. El punto máximo de esta recuperación llegó en 2017. Tras semanas de sobrevuelos, los biólogos estimaron la manada de Nahanni en unos 960 animales. Partiendo de apenas 28 cabezas liberadas en 1980, la manada se había multiplicado casi 35 veces en menos de 4 décadas, convirtiéndose en una de las reintroducciones de bisonte de bosque más exitosas de la historia de Canadá. Y ese triunfo no vino de un control humano constante, sino de darles a los animales el espacio suficiente para simplemente ser salvajes. Lo que un animal enorme le hace a la tierra. Aquí está la parte que muy poca gente conoce, y que explica por qué esta historia va mucho más allá de un conteo de animales. El bisonte de bosque no pasta como el ganado. La diferencia parece pequeña, pero lo es todo. Una manada de vacas deja un pastizal completamente raso, regresa antes de que la vegetación se recupere y compacta el suelo hasta que éste repele el agua en vez de absorberla, erosionando una capa fértil que tardó 10.000 años en formarse. El bisonte de bosque, en cambio, se mueve constantemente y solo vuelve a una zona cuando la vegetación ha tenido tiempo de recuperarse. Sus pezuñas divididas dejan pequeñas depresiones que capturan agua y la filtran hacia el subsuelo, comen de forma selectiva y avanzan, dejando un mosaico de vegetación pastada y sin pastar
que resulta enormemente productivo para insectos y aves que anidan en el suelo. Después están los revolcaderos, hoyos que el bisonte cava al revolcarse en tierra suelta, que se llenan de agua de lluvia y la retienen lo suficiente para que los anfibios completen su ciclo reproductivo en regiones donde pueden pasar semanas sin lluvia. Son humedales temporales, creados por un animal que simplemente se revuelca en el suelo, sumados al estiércol que fertiliza suelos que de otra forma tardarían décadas en liberar sus nutrientes. Esa combinación, arado con las pezuñas, pastoreo selectivo, revolcaderos y aporte constante de nutrientes, es la infraestructura biológica de la que depende toda la vida de las praderas boreales. Quitarla no provoca un colapso inmediato. El paisaje se apaga poco a poco. El terreno abierto se reduce año tras año. Los revolcaderos se secan, la vegetación se homogeniza, y primero desaparecen las aves y luego los anfibios, hasta que todos asumen que el silencio siempre fue así. Cuando los bisontes volvieron a Nahanni en 1980, los biólogos documentaron algo que solo puede describirse como el valle volviendo a encenderse. Los animales empezaron casi de inmediato a pastar en su patrón irregular característico, a cavar revolcaderos y a pisotear matorrales que llevaban décadas invadiendo el terreno abierto. Nada de esto fue diseñado por ningún humano. Los bisontes simplemente llegaron, y la tierra empezó a responder a procesos que no experimentaba desde hacía más de un siglo. Los anfibios reaparecieron en los primeros años, y el nitrógeno del suelo en las zonas pastadas comenzó a diferenciarse claramente del terreno vecino sin pastar. El río que se suponía no podían cruzar. Las amenazas fueron reales y constantes. Brotes de ántrax, lobos llevándose terneros en inviernos de nieve profunda, vehículos que mataban animales en las carreteras. Cada amenaza fue absorbida y la población siguió creciendo. Y entonces ocurrió algo que los diseñadores del programa jamás anticiparon. Los bisontes debían quedarse en el valle bajo del río Liard, pero expandieron su territorio mucho más allá de cualquier límite trazado, y terminaron nadando a través del propio río Liard, un cauce ancho, frío y poderoso que los ecólogos consideraban una barrera natural infranqueable. Lo cruzaron de orilla a orilla, por iniciativa propia, y establecieron una población permanente en el noreste de Columbia Británica, en un hábitat que ningún humano había elegido para ellos. Los descendientes de aquella manada fundadora ocupan hoy territorio en 3 jurisdicciones canadienses distintas. Para 2017, los biólogos contaron alrededor de 960 animales distribuidos en más de 10.000 kilómetros cuadrados, un área más grande que el Parque Yellowstone. El gobierno canadiense degradó formalmente el estatus del bisonte de bosque de en peligro a amenazado, la primera mejora que la subespecie experimentaba desde que existen evaluaciones formales. Pero el número de animales no es el corazón real de esta historia. Lo es lo que esos animales le han estado haciendo a la Tierra durante más de 4 décadas. En las praderas boreales, sin un gran herbívoro que las mantenga abiertas, la vegetación leñosa avanza sobre el terreno despejado de forma tan lenta que resulta invisible año con año, pero innegable en décadas. Las praderas de Nahanni, que llevaban perdiendo terreno frente a los matorrales desde antes de la Primera Guerra Mundial, dejaron de retroceder e incluso, en algunas zonas, ganaron terreno de vuelta. Un estudio de casi 3 décadas publicado en 2022 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, realizado en una pradera de Kansas, encontró que reintroducir bisontes prácticamente duplicó el número de especies vegetales nativas, un efecto mayor que el del pastoreo con ganado o la ausencia total de pastoreo. Ese estudio se hizo con bisontes de llanura en pastizales, no bisontes de bosque en zona boreal, pero el mecanismo de fondo es el mismo, el pastoreo móvil y selectivo, seguido de periodos reales de recuperación, genera un entorno del suelo que ni el pastoreo uniforme ni la ausencia total de pastoreo pueden replicar. Curiosamente, los lobos resultaron ser parte fundamental de este mecanismo, no un obstáculo. La presión de depredación no impidió que la manada creciera, moldeó cómo creció. Las manadas bajo presión de los lobos se mueven más, no permanecen tanto tiempo en una zona como para agotarla, y prefieren el terreno abierto donde pueden detectar el peligro.
Ese patrón de movimiento es exactamente el que resulta más beneficioso para el paisaje. Los lobos no son un costo para la restauración, son parte del motor que la hace funcionar. Una palabra que sobrevivió más tiempo que el animal. Hay un hilo de esta historia que va más allá de la biología. En la lengua de la comunidad Dene que habita cerca de Nahanni Butte, existe una palabra específica para el bisonte de bosque. Durante más de 100 años, los hablantes conservaron esa palabra sin que quedara un solo animal vivo al cual pudiera referirse. Los ríos y praderas del valle conservaban el nombre de una criatura que ninguna persona viva en la zona había visto jamás caminar sobre la tierra. La palabra sobrevivió más tiempo que el animal. Quienes recuerdan los primeros avistamientos tras la liberación de 1980, describen algo que la literatura ecológica no logra nombrar del todo. No fue solo el regreso de un animal, sino el regreso de una referencia. La palabra volviendo a ser una palabra viva, en lugar del recuerdo lejano de una. Los revolcaderos que aquellos animales empezaron a cavar en 1980 son, en muchos casos, los mismos que hoy siguen reteniendo agua. Algunos profundizándose en el mismo sitio donde, generaciones atrás, pudieron haber existido revolcaderos hechos por manadas que los bisabuelos de la comunidad actual quizás llegaron a ver. Un experimento que nunca terminó de verdad. Si esta historia terminara en 2017, sería el final perfecto de cualquier documental sobre conservación. En 37 años, partiendo de 28 animales, la manada de Nahanni había crecido hasta casi 1000 cabezas. Pero la naturaleza nunca avanza en línea recta, y ninguna población salvaje crece para siempre. Cuando llegaron los sobrevuelos de 2021, la cifra sorprendió. Cayó a alrededor de 544 animales, casi la mitad respecto a 4 años antes. Mirando solo el dato en frío, cualquiera podría pensar que el programa se venía abajo. Pero los ecólogos lo ven distinto. En estado salvaje, los ciclos de auge y caída son parte normal del juego. Lo importante no es mantener un récord de cabezas contadas, sino si la población es lo suficientemente robusta como para seguir reproduciéndose, adaptándose y recuperándose después de un golpe. Esa capacidad de resistir una caída es la verdadera prueba de fuego, la línea que separa a una manada intensamente gestionada de una manada genuinamente salvaje. Hoy, más de 40 años después de su liberación, quienes gestionan a los bisontes de Nahanni ya no vigilan cada movimiento individual, porque el objetivo final de la conservación nunca fue mantener un número artificialmente alto. Siempre fue construir un ecosistema lo suficientemente estable como para que la especie pudiera adaptarse y seguir sobreviviendo por generaciones. Y eso es, precisamente, lo que hace tan valiosa a la manada de Nahanni. Ya no depende de intervención humana constante, sino que enfrenta las mismas reglas brutales de supervivencia que enfrentaron sus ancestros hace miles de años. Algunos años crecen, otros se reducen, pero todo apunta a un ecosistema que se está cuidando a sí mismo. Quizás ese sea el verdadero indicador de éxito en conservación, no acumular la mayor cantidad posible de animales en un espacio cerrado, sino devolverle una especie a la naturaleza para que ella misma pueda escribir el resto de su propia historia, incluso después de que los humanos finalmente se hagan a un lado. Soltamos 28 animales en un valle vacío y nos apartamos del camino. El resto lo escribió la propia tierra. Si